Un saludo muy especial. El día de hoy hablaremos de lo que fue la construcción de una estufa solar de bajo costo. Mi nombre es Cristian David Porras Cañas, integrante del grupo número 4 en la asignatura de Energía Solar Térmica y sus aplicaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, junto con mis compañeros Juan Sebastián Mogollón y Cristian Camilo Castañeda. Expondremos nuestro diseño, construcción y evaluación de funcionamiento de nuestra estufa solar. El objetivo principal de esta práctica fue evaluar experimentalmente el diseño térmico de una estufa solar mediante pruebas controladas, analizando su capacidad de calentamiento, eficiencia térmica y comportamiento bajo condiciones reales de radiación solar. Además de construir el prototipo, realizamos una caracterización experimental para determinar qué tan eficiente es este sistema para aplicaciones de calentamiento y cocción. La importancia de este tipo de tecnologías radica en que aprovechan una fuente de energía limpia y renovable, como lo es la radiación solar. Las estufas solares representan una alternativa sostenible frente al uso de combustibles fósiles o leña, especialmente en regiones donde la radiación solar es abundante. Por ejemplo, como pasa en varios lugares de Colombia y ahorita que vamos a sufrir una contingencia ambiental como lo es el fenómeno del Niño. Nuestro diseño se basó en principios de óptica geométrica, particularmente en las propiedades reflectivas de una parábola. Con ello, entramos entonces a la justificación de lo que fue el diseño y materiales. Como podemos ver, para el diseño de la estufa utilizamos una antigua antena satelital de DirecTV. La reciclamos de uno de nosotros tres que tenía la antena, debido a que su geometría parabólica permite concentrar los rayos solares en un único punto llamado foco, y no nos teníamos que desgastar con cálculos matemáticos, dado que ella ya venía diseñada para trabajar así. Esto resulta ideal para incrementar la temperatura en una zona específica y calentar recipientes de cocina. El uso de esta antena también permitió reutilizar materiales reciclados, disminuyendo significativamente el costo del proyecto, que fue prácticamente cero. La superficie reflectora fue construida utilizando fragmentos de latas de aluminio bien pulidas y adheridas a la antena. Elegimos aluminio debido a su índice de reflectancia, dado que puede reflejar gran parte de la radiación incidente, especialmente en el rango visible e infrarrojo cercano. Además de ello, utilizamos una basecita de madera, varillas de madera para soportar la olla, tornillos y amarres plásticos. La olla metálica exclusivamente fue oscura para así favorecer la absorción de radiación, además de la pecera de vidrio que utilizamos para disminuir las pérdidas dadas por convección. En lo que respecta al principio físico de funcionamiento, el funcionamiento de la estufa solar se fundamenta principalmente en la ley de reflexión. Cuando los rayos solares, que pueden considerarse prácticamente paralelos, inciden sobre la superficie parabólica, se reflejan y convergen en el foco de la parábola. En este punto colocamos la olla, permitiendo concentrar energía térmica en una región pequeña. Otro aspecto muy importante a considerar es la reflectancia del aluminio. La reflectancia se define como la relación entre la potencia reflejada y la incidente. En nuestro caso, el aluminio pulido posee reflectancias elevadas, permitiendo aprovechar mejor la radiación solar. Y además también consideramos lo que fue la absortividad y la emisividad que tuvo la olla. Las superficies oscuras absorben mejor la radiación solar, por lo cual utilizamos el recipiente metálico oscuro para transformar la energía radiante en calor de manera más eficiente. Continuando con lo que hemos venido viendo, ahora les voy a hablar un poco de la caracterización de la estufa y la práctica realizada para lograr este objetivo. Como les han venido mostrando, una estufa solar transforma la radiación solar en energía térmica útil. Su desempeño depende de la radiación solar incidente, el diseño de la estufa, los materiales y las pérdidas térmicas. Algunos valores de pronto muy constantes, como los materiales o el diseño,
y algunos más variables dependiendo de temperaturas, de pronto qué tanta nubosidad haya en el momento y demás variables, perdón. Bueno, entonces hay que tener algunas de las variables medidas en el medio ambiente en el momento en que se realizó la práctica. La práctica se realizó en la ciudad de Pereira y la temperatura media inicial fue de 32 grados Celsius. Entonces, ¿en qué consistió el experimento? El experimento consistió en ir midiendo la temperatura cada 10 minutos. Entonces, como se puede ver en la tabla que se muestra en la pantalla, aquí se ven los valores medidos. Si se observan con detenimiento, con precaución, pueden notar que el diseño de la estufa y el uso de la pecera nos permitió evitar grandes pérdidas de temperatura. Casi no hubo, de pronto no estuvo subiendo en el mismo nivel siempre, pero siempre mantuvo una pendiente positiva, siempre mantuvo creciendo. Eso lo podemos ver en la gráfica que se observa también en la pantalla. Después de tomar los datos mostrados en la gráfica, los de temperatura, nos permite hallar dos variables importantes en la caracterización de la estufa, que son el calor útil y la eficiencia térmica. Entonces ¿cuál fue el procedimiento? Para el calor útil utilizamos esta ecuación, donde M es la masa del agua usada, que para este caso fue 0,4 kilogramos, pues se usaron 400 mililitros de agua. C sub P es la capacidad calorífica del agua, que es una constante cuyo valor es 4,183 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius. Y T sub F, T sub I son las temperaturas final e inicial del agua respectivamente. Al reemplazar estos valores en la ecuación, obtuvimos un resultado de 26,939 kilojoules. Luego, teniendo este valor de calor útil, lo podemos utilizar para hallar la eficiencia térmica de la estufa. Hallar, pues, como dice el nombre, qué tan eficiente es la estufa en el momento de aprovechar el calor incidente, la radiación incidente, para el uso querido, que es, en este caso, calentar una cantidad de agua. En la fórmula también mostrada en pantalla se puede ver la ecuación de eficiencia térmica de la estufa, donde G es la irradiancia solar, cuyo valor estimado fue aproximadamente 794,66 watts sobre metro cuadrado. A es el área de captación, que para nuestra estufa, al ser una antena parabólica, pues al hacer los cálculos nos dio un valor aproximado de 0,292 metros cuadrados. Y T es el tiempo total de exposición de la estufa. Aquí obtuvimos un resultado de eficiencia de 2,15%, el cual es un valor bajo comparado a las estufas solares investigadas como ejemplo para el proceso. Otro modelo podría haber sido otro método que también se tuvo en cuenta, se realizó, fue ir analizando la eficiencia térmica de pronto de cada momento de medición, 10 minutos, 10 con respecto a 0, 20 con respecto a 10, y sucesivamente. Pero pues en resumen, a grosso modo, esta es la forma en que se calcula la eficiencia térmica en la estufa. Bueno, continuando, después de saber cómo hallar la eficiencia térmica, les voy a hablar un poquito de las aplicaciones que tuvimos con la estufa. Nuestra estufa solar fue diseñada para concentrar radiación, como hemos visto, o como les ha contado Porras y como le ha contado Sebastián, en donde ubicamos ese recipiente de esta concentración térmica, y gracias a esto hicimos dos prácticas principales. Una, la cual ya fue nombrada, que fue hervir agua o alcanzar cierta temperatura con el agua, porque en nuestro caso no alcanzó a hervir, y la otra era cocinar algún elemento. Entonces en nuestro caso decidimos cocinar un huevo. Y gracias a estas prácticas nos permitieron evaluar el desempeño térmico real de la estufa bajo condiciones ambientales normales. Bueno, durante la práctica experimental, en la parte de hervir agua, como lo dijo Sebastián, utilizamos 400 mililitros. La temperatura inicial fue en torno a 32 grados Celsius, y después, a los 90 minutos de estar expuesta al sol, alcanzó una temperatura de 48 grados Celsius. Como les dije, aunque no se alcanzó esa ebullición completa en esa primera caracterización, sí se evidenció un aumento progresivo y constante de la temperatura.
Y esto demuestra que la estufa sí aprovecha esa energía solar, que sí puede que no esté tal vez muy eficiente, ya sea en el tema del material, tal vez qué tan corrugoso es, pero si alcanzamos a tener eficiencia térmica, que es lo importante. Bueno, posteriormente de realizar esta práctica con hervir agua, realizamos la práctica de cocer un alimento. En nuestro caso preparamos un huevo. Para esta aplicación fue importante mantener la correcta alineación de la estufa, lo cual nos apoyamos de que la misma base de la antena ya tenía muchos grados de movimiento. ¿Y por qué era importante esto? Porque pequeñas variaciones también variaban en la temperatura. Digamos que el sol se mueve y si uno no se mueve con el sol, pues no va a calentar de la misma manera. Esta prueba permitió, por así decirlo, evidenciar que una estufa solar parabólica puede utilizarse para procesos reales de cocción, utilizando únicamente la energía renovable que nos da el sol. Aunque hay que tener en cuenta que el tiempo de cocción es mayor preparando que una estufa convencional, por así decirlo. Igual el sistema presenta ventajas importantes como el ahorro de combustible, no se está usando gas, no se está usando gasolina, y también la ausencia de emisiones contaminantes, por así decirlo. También tuvimos que identificar algunos factores que afectan directamente el rendimiento. Esos factores se presentaron y fueron sobre todo el viento, que igual en nuestro caso tuvimos la gran fortuna de contar con esta pecera, que incluso la tengo acá, la cual volteamos y la pusimos, por así decirlo, encima de la estufa, y eso aisló demasiado de condiciones externas que tuvieran que ver con viento. Y también las condiciones de las nubes, que es así, ya no se nos salía de las manos, por así decirlo. Y ya desde nuestro punto de vista, este proyecto nos pareció súper interesante, porque demuestra cómo la transferencia de calor que proviene del sol puede aprovecharse mediante principios de radiación y concentración solar, como las gráficas que les mostró Sebastián. Y también la geometría de la parábola, porque esto es netamente reciclable y utilizable, porque en muchas partes y sobre todo en la parte rural se usa este tipo de antenas. Entonces sí, es aprovechar como una geometría parabólica que nos permite reflejar los rayos solares a un punto focal, por así decirlo, para aumentar esta temperatura y así poder llegar a cocinar. Entonces la verdad nos pareció muy bonito el proyecto, todo lo que se vio en clase, que esto está siendo utilizado alrededor del mundo, en la parte rural, en la parte urbana, y que este tipo de tecnologías representan una alternativa sostenible, por así decirlo, y de bajo costo. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que compramos fue muy poquito, todo lo reutilizamos, y que sí, esto puede ayudar mucho a familias que no tienen la capacidad económica y viven tal vez muy apartados de todo el urbanismo, a poder cocinar sus alimentos. Entonces, muchas gracias, ese es nuestro video. Hasta luego.